¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de tecnología, porque acuérdense que estamos hablando de la historia de Inglaterra y vamos en la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que va a tener trascendencia en ese evento que hubo fue el radar. El radar que viene a evolucionar cosas que no se podían detectar, porque vamos a ir platicando, pero este punto lo quise separar un poquito para que quedara más claro, porque lo vamos a tocar el día de mañana, cuando demos Inglaterra. Eh, es el radar. El radar, ese elemento que cuando Hitler está tratando de aniquilar toda la fuerza aérea, ¿sí? Atacando todas las bases para poder ir avanzando, aquí va a entrar esta tecnología, pero yo les quiero pues dar unos avances para que cuando lleguemos a ese punto nosotros lo podamos entender bien, sepamos de qué magnitud estábamos hablando, por qué fue tan importante. El radar es un sistema que se usa ondas. En esas ondas electromagnéticas que sirven para medir la distancia, las altitudes, las direcciones, la velocidad de objetos como aeronaves, como barcos, como vehículos motorizados, todas esas formaciones meteorológicas y del propio terreno. Fíjense en que cómo era de importante este hecho, que con este simple introducción de esta tecnología en ese momento podían detectar a qué distancia venía un avión, a qué distancia venía un barco, ¿sí? Y todos los objetos sabían a qué iban haciendo. Y eso es un punto muy importante, porque no es lo mismo que, pum, le llega a uno un cañonazo o le llegue a uno un torpedo o cualquier cosa. Y el radar va a servir para ir diciendo aguas, ahí viene algo y está detectado. Todo esto que nosotros vamos a ir viendo, este término de radar que deriva del acrónimo inglés radio, detector, detección o distosiometría de radio. Esto es un sistema que se usa por medio de ondas electromagnéticas para medir todas esas distancias de esos objetos, de esas aeronaves que nos van a servir para detectar dónde están. Esas formaciones que se van a ir dando en todo este terreno, sus funcionamientos, y se basan en emitir un impulso de radio que se va a reflejar en un objeto y que recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de como eco, ¿sí? Que se puede extraer gran cantidad de información. El uso de estas ondas electromagnéticas con diversas longitudes de ondas van a permitir detectar tanto objeto más allá del rango de otros tipos de emisiones, de la luz, de la visión y del sonido, de tantas cosas. Entre sus ámbitos de aplicación se incluye la meteorología, como les comento, y el control de tráfico aéreo, terrestre y esa gran variedad en el uso militar. Por eso ya viene desde la Segunda Guerra Mundial toda esta situación. Cuenta la historia que desde 1886 Henry Rolf Hertz demuestra que las ondas electromagnéticas se van a reflejar en todas las superficies metálicas. Desde 1904, Christian Westmeyer patenta el primer sistema anticolisión de buques utilizando ya esas ondas electromagnéticas y el desarrollo del radio y las transmisiones inalámbricas por Wilmot Marconi, entre otras, y gracias a lo cual se va a desarrollar todas esas antenas. En 1934, y gracias a un estudio sistemático del magnetrón, se va a realizar ensayos sobre el sistema de detención de ondas cortas, siguiendo todos los principios de Nikola Tesla. De este modo, nacen todos los radares de ondas decimétricas
Ya durante el siglo XX, muchos inventores científicos e ingenieros han de contribuir con todo ese desarrollo del radar, impulsado sobre todo en todos los ambientes prebélicos que van a presentarse ya en la Segunda Guerra Mundial, como comentamos, y la propia guerra. Los grandes países que participaron en ella fueron desarrollando de una forma paralela distintos sistemas de radar, aportando grandes avances cada uno de ellos para llegar a lo que hoy conocemos sobre el sistema de radar que se está manejando. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Alemania, en 1934, el GEMA, que es la Sociedad de Aparatos Electroacústicos y Mecánicos, uno de los cuyos fundadores fue Hans Holman, construye ese magnetrón capaz de trabajar a 650 MHz. Ese fue el paso de la tecnología que permitió el desarrollo de Freya, un radar de vigilancia aérea que trabajaba a 125 MHz, con un alcance entre 80 y 150 millas. Era un radar para trabajar en superficies por sus dimensiones y por ello una vez y posterior fue el Chatka, que trabajaba a 375 MHz y que tenía ese alcance casi de 10 millas. Fíjense en qué distancia, adaptando para ser montado a los buques. Este radar fue utilizado en el verano de 1938 en la Guerra Civil Española. La competencia de toda esta industria alemana en la época en que se hizo, en 1935, toda esta empresa alemana, Tulefurken, lanzará un radar de antena parabólica giratoria, antecesores del radar de alerta aérea, el Wisbo, radar que tiró a 560 MHz de trabajo con un deflector de 3 milímetros de diámetro. Fíjense en todo lo que va a ir avanzando. El Freyad y el Wisbur fueron la base de la defensa terrestre de los alemanes durante toda esa Segunda Guerra Mundial y de el SECAT, pieza fundamental para la detención a bordo de los buques de la Armada Alemana. Al inicio de toda esa Segunda Guerra Mundial, Alemania decidió alistar a científicos e ingenieros al frente, pensando que la guerra sería corta y satisfactoria, lo que hizo que no se avanzara significativamente en esos años. En consecuencia, quedó retrasada con respecto a todos sus adversarios que siguieron avanzando. Todo esto, ya en el Reino Unido, el modelo de radar actual fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el físico Robert Watson Watt. Supuso una notable ventaja táctica para el Real de la Fuerza Aérea Británica en la Batalla de Inglaterra, cuando aún era dominio del RDF, o sea, el radio de dirección FIGNI. Aunque fue desarrollándose con fines bélicos, en la actualidad cuenta con multitud de usos civiles, siendo una de las mejores armas para el desarrollo de tráfico aéreo. Pues fíjense cómo vamos viendo que en todos esos momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Roberto Watson, Watt, físico y director de los laboratorios de investigación de radio, y todos sus ayudantes, tanto el físico Arnold Wilkin, estuvieron a cargo de la invención del rayo de la muerte, que sería utilizado en la guerra. La idea de Watson One era elevar la temperatura del piloto atacante a 41 grados centígrados aproximadamente para provocar fiebre y que quedara incapacitado, como lo escribió el propio Wilkin. Pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a hablar más de este tema. Es muy importante porque eso fue un parteaguas para que se pudiera competir, ganar en esa situación que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Que pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.